Sobre la predicación de hoy, estos pasajes de Deuteronomio 5 del 4 al 7 y Deuteronomio 6 del 1 al 9. Dice así Deuteronomio 5 del 4 al 7: Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Yo meditaba en aquel tiempo entre vosotros y Yahvé, para poneros delante la palabra de Yahvé, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte, y dijo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temáis a Yahvé tu Dios. Tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo, como te habló Yahvé, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, y andando por el camino al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Hasta aquí la palabra de Dios. Buenas tardes, es una alegría poder, después de haber pasado un tiempo de comunión muy precioso juntos, poder ahora compartir la palabra de Dios, que dice, hay un salmo que dice categóricamente que el necio se habla a sí mismo y dice en su corazón: Dios no existe. Y la palabra de Dios en el libro de los Salmos dice que la persona que se plantea así su vida y el mundo en el que vive es necio. Dice el necio en su corazón, a veces no lo dice, lo piensa para sí mismo: Dios no existe. Os digo esto porque justamente en el momento que Dios dio el decálogo, los 10 mandamientos, había muy pocos necios allí. En aquel momento, ¿os imagináis? Podemos hacer un esfuerzo de imaginación y ir atrás en el tiempo y ponernos en aquel lugar, que después de haber visto cómo el Señor a la nación más poderosa de la época la obligaba a dejar ir todo un pueblo de esclavos, que eran los que hacían los trabajos duros para los señores egipcios. Y por lo tanto pues fueron muy reacios, muy reticentes a dejarlos marchar, pero Dios fue apretando la presión hasta que el faraón dejó ir al pueblo de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me dé culto. Precisamente el propósito del Señor, con todos los grandes milagros que hizo, con las plagas de Egipto, con los actos redentores que después fue realizando, era para que me dé culto. Quiero que mi pueblo sea un pueblo libre para adorarme, para servirme, para obedecerme, como yo les voy a mostrar. Este era el propósito de Dios. De esta manera iba a cumplir las promesas que había ido dando a los patriarcas de que de la descendencia de una pareja mayor y estéril, ¿no? Porque Sara era estéril, iba a nacer una nación tan grande que no se podría contar, como no se puede contar la arena del mar o las estrellas de los cielos. Esta era la promesa de Dios, y se la estaba dando a 2 ancianos que ella era estéril.
Así que fue requerida fe de su parte, confiar en la veracidad del Dios que se estaba manifestando a ellos y les estaba dando preciosas palabras que hablaban de un futuro glorioso, inimaginable para ellos. Pues bien, el cumplimiento de esa promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob es la salida de una gran nación, de una familia que se ha multiplicado a lo largo de los años y ya no es una gran familia, es una nación. Son 12 tribus y algunas de ellas, se calcula que eran unos 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Además hay todo un censo que solo cuenta los varones, pero añadiendo a este número censado las esposas y los hijos, pues llegaríamos a una gran multitud de personas que salía para peregrinar en un desierto donde no había comida. O sea que era un milagro realmente, la obra redentora de Dios, símbolo de nuestra gran salvación en Cristo Jesús, era un milagro detrás de otro. Y como os decía, había pocos necios a los pies del monte Sinaí. Algunos quizá habréis estado, ¿no? Dicen que es una montaña impresionante de rocas graníticas que se yerguen verticales sobre una zona desértica y que, bueno, pues que tienes que estar en buena forma para subir hasta arriba de todo. Pues en aquella montaña, que ya de por sí es impresionante, ese día todos estaban temblando de temor. Porque la gran teofanía de Dios, la gran manifestación del Dios todopoderoso y verdadero se manifestó al pueblo que había redimido. Se manifestó allí sin mostrar su imagen. ¿No? Porque esta es otra de las peculiaridades. Dios no quería que vieran una imagen. Se manifestó de forma indubitable. Nadie dudaba que allí estaba Dios, en aquel monte que estaba envuelto en llamas y en el cual subía el humo hacia los cielos y que se oía una voz atronadora que hablaba con Moisés y que proclamaba lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios requería de ellos. Pero fijaros que todo esto no es una situación para producir terror, temor, temblor y pánico. No, Dios es un Dios de amor y de misericordia que estaba dando a su pueblo lo mejor que podían recibir, lo que más necesitaban, que era precisamente una revelación de Él mismo, de su persona, de su obra, de su voluntad y de leyes que iban a hacer de Israel una nación especialmente privilegiada, con leyes que eran rectas y justas. ¿Qué es lo que determina que una ley sea justa? Que lo crea así la mayoría. Y si la mayoría vota a favor o en contra de esa ley porque están manipulada, porque se ha creado una opinión, porque se ha vendido la bondad de algo que no la tiene. Esto sucede en nuestros países con la poderosa maquinaria de propaganda, los medios de comunicación de masas, todo lo que es la literatura, el cine, promueve, ¿no?, el banalizar ciertas cosas, el despenalizar otras, y muchas veces detrás de esto pues lo que hay son el duro corazón de los seres humanos que quiere hacer solo su voluntad y no quiere reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. Pues como os decía, había pocos necios ahí. ¿Quién no iba a creer que Dios estaba ahí y que Dios les estaba hablando? Si les había ido mostrando su infinito poder a lo largo de ese todavía corto peregrinaje, porque no hacía mucho que habían salido de Egipto. El otro día estaba viendo las evidencias arqueológicas contando que al salir de Egipto el camino natural para atravesar esa región montañosa que separaba Gosén, donde residían los israelitas, del desierto de la península del Sinaí, el camino natural es en medio de una región montañosa, una garganta, un valle excavado que permite sortear esas escabrosas montañas de la región. Y entonces los arqueólogos siguieron ese camino natural
para intentar recomponer el itinerario de los israelitas y empezaron a bucear en la zona del Mar Rojo, que está justo enfrente de esa salida natural en la que Dios se interpuso entre el ejército egipcio y un pueblo en principio desvalido, desarmado, sin ejército, sin preparación militar, sin armamento apenas. Un gran grupo de mujeres, de niños que todos iban con los animales muy cargados, y ahí estaba el poderoso ejército de Faraón con sus carros y sus soldados bien entrenados, bien pertrechados, dispuestos a hacer marcha atrás y que volvieran otra vez a trabajar para ellos. Y entonces en aquella región montañosa, como os decía, hay solo una garganta, un paso natural, y dice la palabra que Dios se puso en medio y que los egipcios no podían pasar. Evidentemente, era precisamente el mejor lugar para que eso sucediera así. Y analizando todo esto, empezaron a bucear en esa zona del Mar Rojo, y los que queráis os puedo enviar las diapositivas, las fotografías de lo que encontraron. Lleno de ejes y de ruedas de carros de esa época, que vamos más o menos al siglo XIII antes de Jesucristo. Lleno. Ahí está la evidencia de que allí pasó algo. ¿De dónde salen las ruedas de carro en lo profundo del mar, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, el libro de Éxodo nos lo dice muy claramente lo que sucedió. Que el poderoso ejército del faraón fue completamente destruido y derrotado cuando Dios hizo que las aguas del mar volvieran a su lugar, después de que su pueblo atravesara por tierra seca aquel paso que naturalmente solo se podía cruzar en embarcaciones, porque era una gran distancia marítima la que debían recorrer. Ahí está la evidencia: ruedas y ejes, espadas, escudos y cascos de aquel ejército que el mar, a la orden de Dios, destruyó, porque habían ido en contra de Dios, de su voluntad, de su pueblo, y la dureza del corazón de Faraón una y otra vez se revolvió porque no quería reconocer que había un Dios que estaba infinitamente por encima de él. Ya sabéis que Faraón era Dios también, ¿no? Así lo creía su pueblo. Ese es uno de los dioses, el dios del poder, el dios de la fuerza. Es un dios que le hemos cambiado, lo hemos desmitificado, ya no le damos un trato deificante, pero sigue siendo algo que las personas adoran. La fuerza, el poder, los grandes gobernantes que tienen en sus manos tanta responsabilidad y tanto poder. Y así era el caso con Faraón. Como os decía, Dios existe, Dios es. Dios estaba ahí, estaba presente y no estaba callado. Su mensaje para su pueblo era un mensaje de pacto. Es decir, Dios había amado con amor eterno a aquellas personas, había mostrado su voluntad, había dado preciosas y grandísimas promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora las estaba cumpliendo. Y la esencia de esta relación de amor y de un amor fiel y protector de Dios con los suyos se recoge y se resume en el Decálogo. ¿Sabéis por qué había dos tablas? ¿Os habéis planteado nunca por qué nos habla de dos tablas? Algunos ven que en la primera tabla estaba escrito lo que tiene que ver las obligaciones del hombre con Dios, y en la segunda las normas de comportamiento que son más de tipo social. No robes, no mates, no mientas, no codicies, no des falso testimonio. Pero en realidad, según los anales de la arqueología y de la historia, en aquella época, cuando un soberano hacía un pacto con sus súbditos, había siempre dos copias. Hoy en día es así también, ¿verdad? Cuando hay un contrato laboral, la empresa se queda una copia y el trabajador otra. Y así también cuando hay un contrato hipotecario, siempre hay copias para las partes. En aquella época era igual.
y la copia debía ser guardada en el templo, en el lugar más santo, más sagrado. Y entonces lo que hace Dios es que Él, como Rey soberano, como Dios creador, como aquel que les acaba de salvar de sus enemigos, les va a establecer unas normas de relación entre Él y aquellos que Él ha libertado de la esclavitud, pero que se han vinculado con Él de una forma personal para ser sus siervos. Hay una relación de este tipo, de soberano y súbditos, ¿no? De Dios y los que Él ha creado, de Señor y Salvador y los que Él ha salvado. Y en esta situación hay dos copias. Claro que sí, no podía ser de otra manera. ¿Y dónde se guardan las dos tablas de la ley que Dios había escrito primero con su dedo? Pues se guarda en el lugar más sagrado, que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se guarda dentro del arca del pacto, de la alianza. Realmente estamos delante de un momento capital de la historia del pueblo de Dios. Es el momento en el que se va a establecer la base de esta relación, se va a detallar esta relación del pacto de gracia de Dios con su pueblo. Y se va a hacer en los términos que las naciones de aquella época estaban acostumbrados. Van a recibir exactamente lo que Dios espera de ellos, como contrapartida, como respuesta de amor y de gratitud a lo que Dios ha hecho en su favor para salvarlos. Y Dios espera de ellos pues que sean un pueblo ejemplar, que ame a Dios sobre todas las cosas y que ame al prójimo como a sí mismos. Dios espera que sean un pueblo recto y justo, que anden en santidad, que honren el día del Señor, que honren a sus padres. Dios espera que sea un pueblo en el cual su comportamiento habla de un Dios que es un Dios de justicia, de misericordia y de bondad. Un Dios de verdad. Por esto no se puede mentir, no se puede dar falso testimonio. Es un Dios generoso, por eso no tiene lugar la codicia, porque es un Dios que da. Y es un Dios santo que espera que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por esta razón vemos aquí el no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Nos traza una forma de vivir que glorifica a Dios y que es la expresión del amor a Dios y del amor al prójimo. No podemos amar de verdad si no lo hacemos en los cauces, siguiendo los principios de los 10 mandamientos. Dice que los preparativos, Edith Schaeffer, los preparativos para la entrega de los 10 mandamientos fue una demostración convincente de la existencia de Dios y de su intervención en el curso de la historia, que podía escuchar y responder las oraciones, interesarse por las personas, satisfacer sus necesidades inmediatas y también prometerles y darles lo que les había prometido, una tierra donde encontrarían todo lo necesario para vivir en paz con Dios, en paz con los demás y disfrutando de los dones de Dios. Yo creo que esta es la razón por la que Dios es sin duda la más grande de las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Dios después se ha manifestado en Jesucristo y en Él está la perfecta, la plena revelación de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero es el mismo Dios el que se manifiesta en Jesucristo que el que se manifiesta en Sinaí, en medio de grandes llamas de fuego, de densas nubes de humo y que habla con una voz atronadora. Tanto es así que el pueblo dice: Moisés, ¿sabes qué? Habla tú, sube tú, nosotros no podemos, vamos a morir. Dios también quiso que esa fuera la ocasión en la que quedara muy claro cuál era el hombre que Él había escogido para hacer de mediador entre Él, el Dios Santo, y el pueblo. Y Dios quiso que el pueblo supiera también que ese Dios, fiel a las promesas que había hecho a sus antecesores, un Dios de amor y de misericordia, un Dios comprensivo,
un Dios en el que al que se podía acudir en medio de la desesperación y de la necesidad, era también un Dios santo al que se debe temer. Y es este equilibrio constantemente el que encontramos en la Biblia. Porque no quiero que ignoréis, decía Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, la bondad y la severidad de Dios. En Dios encontramos ambas cosas. Hay bondad, gracia, misericordia, amor, pero también hay rectitud, hay severidad. Dios no miente, Dios cumple lo que dice. Cuando son promesas, promesas; cuando son advertencias, advertencias. Las advertencias desobedecidas, desoídas, traen juicios de Dios. Y es en este sentido que tenemos delante un pasaje que debemos no solo entender bien, sino llevar siempre con nosotros. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, Deuteronomio 6, para que los pongáis por obra. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, pero no solo tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay dos dioses. Hay un Dios en tres personas, pero no hay dos dioses. Jehová uno es el pasaje, el Shema Israel, que recitan en la religión judía todavía hoy. Es un pasaje capital para ellos. Establece que Dios es único. Solo hay un Dios verdadero. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solo hay un Dios verdadero. La versión que yo leía estos días nos establece precisamente esta lectura de Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová, y solo Él es nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos. Y esta palabra de Dios, esta ley resumida en los 10 mandamientos, debe acompañarnos como la expresión del Dios, del amor de Dios y de su bondad, de su gracia y también de su justicia. Debe acompañarnos de tal manera que dice el pasaje que estas palabras estarán siempre sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que esto te acompañe toda tu vida. En la iglesia el domingo, pero también el lunes en la empresa, en el instituto. Esa es la manera que Él espera que vivas. Con rectitud, con santidad, con gratitud, con confianza. No podemos honrar a Dios si vivimos de otra manera. Esta palabra debe acompañarnos siempre, y así como deberíamos saber muchas otras porciones de la Biblia, esta con más razón. Deberíamos poder decir, mira, Deuteronomio capítulo 5, y poder describir, repetir, tener muy en mente, tener en el corazón todo lo que dice este capítulo, todo lo que dice Éxodo capítulo 20, que es el relato original de cuando Dios en su gran teofanía habló atronadoramente a su pueblo. Que sea así, hermanos, porque esta palabra es nuestra protección, es camino de vida, y es un camino que a la vez que abre sendas de vida, manantiales de vida delante de nosotros, es también nuestra protección, porque nos va a proteger del mal. El peor mal es aquel que tú cometes. No tanto el que te hacen, sino aquel que tú cometes, porque realmente eso afecta no solo lo externo de tu vida, sino también tu corazón y tu relación con Dios. Así que también nosotros, queridos hermanos, debemos acercarnos hoy con una actitud reverente. Hemos escuchado el primero de los mandamientos. También nuestra generación, también vosotros, jóvenes, debéis responder como lo hizo el pueblo de Dios.
pero no debéis ser tan incoherentes como ellos lo fueron. Porque resulta que solo los jóvenes que estaban allí en el monte Sinaí, solo ellos entraron en la tierra prometida. Solo aquellos que tenían menos de 20 años entraron, porque los mayores fueron tan incoherentes. En aquel momento temblaron delante de Dios y dijeron: sí, Señor, obedeceremos todas las cosas que tú nos has dicho. Pero tardaron pocos días en dejar de hacerlo. Y la tónica de su vida fue que no obedecían aquello que habían prometido obedecer. Y esto nos habla de que también hay esta incoherencia a veces en nuestra vida. Esta es lo que nos muestra nuestra necesidad de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él padeció el castigo de nuestra paz. Él sufrió nuestras enfermedades y dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él, que no conocía pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos ha revestido de una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios reflejada en su palabra. Lo que nosotros no hemos podido hacer, Jesucristo lo ha hecho en nuestro lugar. Él ha cargado el peso de nuestros pecados, ha sido hecho maldición al morir en la cruz. Se ha descargado sobre Él la santa y justa ira de Dios que merecían nuestros pecados. Pero también, además de expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, llevando Él la culpa, llevando Él el castigo, ¿no? Además de esto, nos ha revestido de todo lo positivo, de toda la obediencia perfecta que Él ha hecho. Él sí tiene méritos delante de Dios. La salvación nuestra es por pura gracia. Ninguno de nosotros la merece, pero Él sí vivió una vida digna, santa, recta, justa, apartada del mal, tentado en todo como nosotros, pero separado del pecado. Nunca cedió, nunca cayó, nunca desobedeció, nunca desconfió, ni siquiera en la cruz, cuando se sintió desamparado. La fe venció, ni siquiera en aquel momento desfalleció, ni siquiera en Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre. Jesús siempre venció la tentación. Oh Padre, que no se haga mi voluntad, que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz, el triunfo de la fe de Jesús, el autor y consumador de la fe, es que Él, después de decir: oh Señor, me siento desamparado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto Jesús dice: consumado es. En tus manos, oh Padre, encomiendo mi espíritu. Y estas palabras son el triunfo de la fe. Es la oración del pequeño judío, de los niños judíos que hacían cuando se iban a dormir, cuando los acostaban. La noche, en un sentido, es un símbolo de la muerte, ¿no? De que un día el sueño reparador de la noche es el sueño más largo de la muerte. Y en ese momento los niños judíos decían: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús, la fe de Jesús, la victoria de Jesús es la victoria sencilla de la fe de un niño que sabe que está en las manos de su Padre y está agonizando en la cruz, va a morir, va a entregar su espíritu, pero lo hace con la confianza de que está en las manos del Padre y en sus manos se deposita. En tus manos entrego mi espíritu. Y es en este sentido, necesitamos tanto a Jesús para que las veces que hemos infringido la santa y justa voluntad de Dios, cada uno de estos mandamientos, necesitamos un Salvador que nos ofrezca una verdadera, profunda y definitiva solución a nuestras transgresiones, a nuestra necesidad, a todo lo que nosotros no alcanzamos a realizar. Y este es Jesús. Por esto, el primero de los mandamientos es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No os llama la atención que este imperativo negativo
sea un futuro. ¿Verdad que nosotros normalmente no hablamos así? Cuando quieres mandar algo, cuando quieres prohibir algo, digo, no lo hagas, ¿no? Deja de hacerlo. No hablas en futuro. ¿Sabéis de dónde viene en castellano esta estructura especial en la cual la negación más futuro, no tendrás dioses ajenos, ¿no? Viene directamente del Decálogo. Es decir, el castellano ha sido influenciado y moldeado por la forma verbal hebrea para que en nuestra lengua al final esto se haya convertido en algo bastante normal. No tendrás dioses ajenos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Prohibición más futuro es un mandamiento. No hagas esto. Y esto viene del Decálogo, ¿no? Es bonito ver cómo la cultura bíblica ha influenciado incluso algo tan nuestro y tan de nuestros días como es la lengua castellana o la catalana, ¿no? Y aquí tenemos esta doble afirmación, ¿no? Hay una afirmación y una prohibición. La primera es: yo soy Jehová tu Dios, el que te ha sacado de Egipto. Hermanos, aquí está la esencia de todo. Tú puedes decir hoy que Jehová es tu Dios. Esta es la esencia de todo. ¿Qué Dios tienes en tu vida? Si no lo tienes a Él, seguramente habrás puesto en el altar de tu vida otros dioses. La fábrica, el corazón del ser humano, decía Calvino, es una fábrica de ídolos. El famoso matemático Pascal decía que el ser humano tiene en su interior, en su corazón, un vacío en una forma que solo Dios puede llenar. Tiene como forma de Dios. Si no pones al Dios verdadero, pondrás a otros. Pondrás ídolos. Por eso están directamente relacionadas. Si yo soy Jehová tu Dios, hay una relación personal. Esto es lo que está implicado en la afirmación: yo soy Jehová tu Dios. Así habló Dios a Abraham: yo soy Jehová tu Dios, yo seré tu Dios y el Dios de tus hijos. Esta es la relación de pacto. Aquí está todo contenido. Porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios poderoso, porque es un Dios sabio, justo, recto, que va a cuidar de nosotros en todos los sentidos. Si Él es nuestro Dios, nuestra vida está en buenas manos. Podremos decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu, aún en los momentos más dramáticos, en los que está la vida y la muerte delante de nosotros. Pero la única condición para que esto es así la establece de forma sencilla el primero de los mandamientos, que es: yo soy Jehová tu Dios. Es lenguaje del pacto. Es un lenguaje que solo pueden entender los hijos de Dios, los que son del pueblo de Dios y participan de esta alianza de gracia, de vida y de salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Como podéis ver, hay dos razones poderosas a la base de esta afirmación. Jehová es nuestro Dios por dos razones: porque es nuestro Creador, primera, y porque es nuestro Redentor. Jesucristo, en Colosenses capítulo 1, es el primogénito de toda la creación y es el primogénito entre los muertos. Él es el que en todo tiene la preeminencia, tanto en la creación como en la salvación, como en la redención. Y aquí encontramos esta misma fundamentación: yo soy tu Dios, yo te he sacado de Egipto, yo te he librado de la dura esclavitud en la que hubieras muerto cruelmente torturado. Por esta razón yo soy tu Dios. Yo te he creado y yo te he salvado. Por estas dos razones yo soy tu Dios. Y entonces hay una conclusión: no tendrás dioses ajenos. Y bien, esto nos puede parecer, a nosotros nos puede parecer algo de otra época, nos puede parecer algo que no nos afecta directamente. Pero vamos a pensar, aunque sea brevemente, ¿es realmente así? Nuestra sociedad no tiene sus dioses, no corremos también nosotros el peligro de poner en el trono de nuestra vida
a otro Dios que no es el Dios de amor que nos ha salvado? Por supuesto que sí. Han cambiado los nombres, pero los dioses siguen ahí, ¿no? Pablo, cuando en 1 Corintios capítulos 8, 9 y 10 habla de la idolatría, dice: hay muchos dioses y muchos señores en el mundo, ¿no? Porque la gente sacrifica a ellos, sacrifica a los ídolos que los representan. Y Pablo añade: pero en realidad, ¿sabéis una cosa? No hay otros dioses. Hay demonios engañadores detrás de esos ídolos a los que ellos sacrifican. Hay principados y potestades de maldad que están seduciendo y desviando a los hombres del verdadero conocimiento del único Dios verdadero. Y estamos ahí, estamos en un mundo en el que la idolatría, se ha ido transformando, pero los mismos dioses de siempre con otras ropas, con otros nombres, desmitificados, pero allí están. Por ejemplo, ¿qué dioses pensáis que adora nuestra sociedad? Podríamos hacer un rápido repaso de dioses muy famosos. ¿No os parece que somos una sociedad que adora el éxito? Al vencedor, al que triunfa, al que sobresale, al que realmente todo le va bien, al que ha llegado muy alto. Pues bueno, esto tiene mucho que ver con el dios griego, el cabeza del panteón griego, Júpiter, el dios del trueno. Sus adoradores también le habían escogido a él porque era el dios de los dioses, el que había dominado sobre los demás, el que había vencido, el que tenía más éxito, el más poderoso. ¿No? Pero de igual manera, hoy en día, en nuestra sociedad posmoderna hay una obsesión por el éxito, y esta deidad griega queda como anticuada, pero la gente sigue sacrificando su vida con tal de obtener el éxito, y sacrifica su vida familiar, y sacrifica a veces sus principios, sus convicciones, lo que sabe que está bien y lo que está mal, pero con tal de tener éxito, me traiciono a mí mismo. Hago lo que creo que no debo hacer, pero es que lo importante realmente es que que consiga eso que me propongo, que tenga éxito. Y se traicionan a sí mismos y sacrifican en el altar de este Dios a veces todo lo que tienen, lo más precioso que tienen: su matrimonio, sus familias, sus hijos, su integridad. ¿Y qué diríamos del Dios de la sociedad? Faraón era Dios en su sociedad. Era una sociedad en la cual el máximo poder estaba deificado. Él era un dios que debía ser adorado. Y también Julio César, ¿no? El general romano, un hombre valiente, un hombre inteligente, pero al final él reclamó para sí el título de la divinidad. Y en la época de los primeros años del cristianismo, el saludo en el Imperio Romano es: César es Señor, César es Dios. Ahí podéis ver cuán comprometida era la fe cristiana si tú decías: no, César no es el Señor, es Jesús el Señor, ¿no? Y esto empezaba, así iba la situación de la persecución, de los circos romanos. Había una confrontación directa. El Imperio Romano no podía tolerar bien una religión que no claudicara delante de la divinidad y señorío de los Césares. La sociedad había deificado el poder de tal manera que todos debían. No había ningún problema si tú tenías 40 dioses más, pero ese Dios lo debía reconocer. Y el problema era para los cristianos, que sabían que solo hay un Dios verdadero. ¿Y qué diríamos también del Dios del placer? De los viejos dioses que tantos seguidores tenían en el Imperio grecorromano. La diosa Afrodita, la diosa del amor, del placer. Dionisios, el dios de la fiesta. ¿No son ellos los que reinan cuando, pasadas las horas diurnas, te empiezas a pasear en los lugares de ocio nocturno? ¿No es todavía Afrodita, no es todavía Dionisios el que hace mover y bailar y reír a todas esas personas, cientos de miles de personas por todo el mundo? Son los viejos dioses de siempre,
Hoy es la discoteca, hoy es el grupo de moda, hoy es los cócteles de moda, pero son los mismos dioses de siempre. Y al final debemos acabar con uno de los más conocidos. ¿Os habéis planteado en este tiempo de crisis? Hay empresas que no solo no han sufrido mucho la crisis, sino que parece que les va mejor en épocas de crisis. Bueno, yo no tengo la lista exhaustiva, si no podríamos encontrar una salida a esta situación tan difícil, pero sí que hay dos que me han llamado mucho la atención, y precisamente ayer lo comentábamos con los jóvenes de la iglesia, y yo me había fijado y les decía, mira, en Rubí, que está una población de trabajadores castigadísima por el paro y la crisis y las situaciones dramáticas de las familias, en Rubí, en los últimos 2 años, se han hecho 2 megagimnasios que están llenos a reventar. Está el de siempre, que se ha quintuplicado en espacio, el Club Natación Rubí, pero después han hecho 2 de nuevos, en lugares claves de la ciudad. Y es un negocio al alza, y no lejos de allí está otra gran cadena de gimnasios justo a la salida de Rubí, ¿no? Realmente parece que la crisis, el paro, una de las mejores maneras de pasar el tiempo es cuidándose uno mismo, ¿no? Y eso está bien, o sea, cuidarse uno mismo está bien. Lo malo es que caigas en la adoración de Narciso. ¿Sabéis? Conocéis el mito de aquel hombre tan guapo, de aquel dios semidios que se miraba en las aguas del estanque y se enamoró de sí mismo. Se vio tan guapo, se vio tan fuerte, que cuando veía su reflejo allí se enamoraba cada vez más y más y más, hasta que se cayó y se ahogó en el mismo estanque, ¿no? ¿Y cuántos narcisos ves hoy por la calle? Porque no es ir al gimnasio para cuidarse, que está muy bien, que es una de las mejores cosas que poder hacer. No, no, es el culto a Narciso, al cuerpo perfecto. Y todas las energías y dinero en dietas, en complementos dietéticos especiales, para que al final resulta que tienes 150 kilos de músculo, ¿no? Los hombres. O que no tienes ni un poquito de grasa, las mujeres, ¿no? Realmente las industrias que dicen que no han sufrido mucho la crisis es esta, la de los gimnasios y todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, y la otra, la cosmética. Quizá no tenemos dinero, pero vamos a aparentar que somos más guapos que nunca, ¿no? Y vamos a salir a la calle del 10, perfectos. La cosmética tampoco tiene mucha crisis, ni lo que es todo la infraestructura económica que gira alrededor de lo que sería la cirugía estética. Todo, si os fijáis, todo lo que os estoy mencionando gira alrededor de este dios de la antigüedad, Narciso, que era guapo de la muerte, ¿no? Que se enamoró locamente de sí mismo. Y realmente te das cuenta que los viejos dioses de siempre, hoy en día con otro ropaje, con otros disfraces, están ahí, presentes. Yo creo que Narciso simboliza muy bien este mito de la antigüedad, cuando tú eres tu propio Dios y en el trono de tu vida estás tú mismo, tú, tu cuerpo, tus intereses y todo lo que gira alrededor de ti, ¿no? Y todo esta adoración de uno mismo se ve cuando no hay respeto por la vida de los demás, en la violencia, asesinatos, o cuando se ponen para poder vivir mejor la adivinación del futuro y todo lo que tiene que ver consultar poderes y otros dioses para que tu vida pueda ser lo que tú deseas. Realmente es así. Nos damos cuenta que cuando Dios dice aquí de una forma sencilla, yo soy tu Dios, por lo tanto, no tendrás, es un imperativo, no tengas otros dioses, no tengas dioses ajenos. Si tú conoces al Dios verdadero, ¿qué necesidad tienes de confiar en otros para que te vaya bien? ¿Qué
Qué error tan grave saber que en Dios, en el Dios verdadero, vivimos y nos movemos y somos, que todo lo ha creado Él, lo sustenta Él y el fin último de todas las cosas es Él mismo. Qué error tan gravísimo sería que nos creyéramos el engaño satánico de Génesis y quisiéramos ser nosotros dioses. Shirley MacLaine dice que el más trágico evento de nuestra generación, esta conocida actriz, es que hemos olvidado que todos somos dioses. En el altar del dios del placer, de Afrodita y de Dionisios, hemos visto cómo morían, voy a deciros los de mi época, porque seguro que ahora los jóvenes podríais hacer la lista más larga: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Freddie Mercury. Sexo, drogas y rock and roll. Este ha sido el lema para muchos de los que han redescubierto los dioses antiguos de Afrodita y de Dionisios. Y su vida ha sido un exceso constante que ha truncado sus días, siendo, bueno, todavía hace muy poco tiempo murió esta joven cantante inglesa. ¿Cómo? ¿Perdón? La Amy Whitehead, es que no lo pronuncio bien, Amy, para los amigos. Muy bien. Mirad, quiero acabar con un pensamiento muy sencillo. En la carta a los tesalonicenses, Pablo se maravilla, vamos a leerlo en el capítulo 1. Pablo se maravilla de cómo ellos han recibido la palabra de Dios, con la sencillez y autenticidad que estas personas de Tesalónica recibieron la palabra del Evangelio predicada por boca de los apóstoles. Y entonces les hace una reflexión en el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, y dice: ¿cómo nos recibisteis? Versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Es esta la descripción de tu vida? Este debería ser el epítome, que cuando piensen en ti digan: ¿cómo se convirtió de sus ídolos, los que fueran, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Josué concluye su libro diciendo algo muy gráfico. Se puso delante del pueblo y dijo: escoged vosotros a quien sirváis. Y esa palabra servir tiene una connotación de adoración. Escoged vosotros a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Dios los bendiga.